Jack Cohen, el fundador de Tesco, tenía un lema, bueno, un lema muy claro. Apile alto y venda barato. Justo ese. Es la estrategia clásica de precios bajos, para atraer a muchísimos clientes, ¿no? El beneficio por cada cosa que vendes es pequeño, pero el total, claro, lo compensa. La filosofía del volumen por encima de todo. Exacto. Y luego, en el otro extremo del espectro tenemos a Apple con el iPhone. Uf, nada que ver. Precios altísimos, con márgenes de beneficio por unidad que han llegado a ser de casi el 60%. Su foco no es el volumen, es el sobreprecio. Parece que no pueden estar más en desacuerdo. Son dos mundos. Y sin embargo, ambas empresas han tenido un éxito arrollador. Ahí es donde quería llegar. Estas dos filosofías tan opuestas nos llevan a una pregunta fundamental. O sea, ¿hay una fórmula mágica? ¿Cómo decide una empresa qué precio fijar para su producto? ¿Y cuánto debe producir? No es magia, no. Es un cálculo muy deliberado. La respuesta, en esencia, se encuentra en la intersección de tres elementos. A ver, Primero, la demanda de los clientes. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Segundo, los costes de producción de la propia empresa. Y tercero, cómo estos dos factores interactúan para encontrar el punto de máximo beneficio. Hoy vamos a analizar precisamente eso. Nos centraremos en cómo una empresa que vende un producto, digamos, diferenciado, ya sea una caja de cereales específica o un coche de lujo, toma estas decisiones. Vamos a explorar qué hay detrás de la curva de demanda, cómo se comportan los costes y por qué, aunque la empresa salga ganando, el resultado final puede no ser el más eficiente para todos. Para empezar, una empresa necesita saber cuánto están dispuestos a pagar los clientes. Uno de los ejemplos en nuestras fuentes son los cereales Cheerios de manzana y canela. Sí. Pero esto me genera una primera duda. ¿Por qué estos cereales tienen su propia demanda? No son solo cereales. O sea, ¿qué los hace diferenciados? Esa es la pregunta clave. Y si te parece, la dejamos un poco en el aire porque creo que al final de nuestra conversación tendremos la respuesta completa. De acuerdo. De momento, aceptemos que para un grupo de consumidores no son solo cereales, son esos cereales. El economista Jerry Hausman estudió sus ventas y trazó lo que se llama una curva de demanda. Y es muy intuitiva, ¿eh? Sí, A un precio de $3 la libra, la gente compraba 25.000 libras. Si el precio bajaba, la demanda subía. Una relación inversa, vamos. entiendo lo de usar datos de ventas pasadas, es lógico. Pero, ¿y si es un producto totalmente nuevo? Pienso en los primeros viajes espaciales comerciales. No hay datos históricos. ¿Cómo se estima ahí la demanda? Es un gran desafío. Para eso se usan las encuestas, pero hay que hacerlas con mucho cuidado. No puedes preguntar, ¿cuánto pagaría por un viaje al espacio? Claro, es demasiado abstracto. Exacto, la gente no sabe qué decir. En su lugar, un investigador de mercado preguntaría algo mucho más concreto. ¿Pagaría $1.000 por un vuelo suborbital de 10 minutos? Y esa misma pregunta, con precios diferentes, se le hace a miles de personas. Agregando las respuestas, puedes dibujar un mapa bastante fiable de la demanda potencial. Pero eso me suena a que puede ser muy impreciso. Si a mí me preguntan si pagaría 1.000 euros por algo, a lo mejor digo que sí por quedar bien. O O porque en ese momento te parece buena idea. eso. Pero a la hora de la verdad no saco la cartera. ¿Cómo corrigen los economistas ese sesgo? Es un problema real. Se conoce como el sesgo hipotético y se corrige con técnicas estadísticas, diseñando las preguntas de forma inteligente. Por ejemplo, a veces se les da a los encuestados un presupuesto ficticio para que sus decisiones tengan un coste o se les recuerda que piensen en sus gastos reales. No es perfecto, pero es lo mejor que tenemos para mirar hacia el futuro. Vale, aceptado. Ya tenemos una idea de la demanda. Ahora, la empresa. Su objetivo es el beneficio. La fórmula es sencilla. Beneficio es ingresos totales menos costes totales. Ajá. Y esto nos lleva a un concepto que debo admitir es poco intuitivo al principio. Las curvas de ISO-beneficio. Sí, el nombre es un poco académico, la verdad. Pensemos en ellas como si fueran las curvas de nivel en un mapa topográfico. Ah, vale. Cada curva de nivel une todos los puntos que están a la misma altitud, ¿no? Pues bien, una curva de isobeneficio une todas las combinaciones posibles de precio y cantidad que le reportan a la empresa exactamente el mismo nivel de beneficio. A ver si lo he entendido. Son como un mapa de beneficios para la empresa. Cada línea de ese mapa dice,
Cualquier punto sobre esta línea, vender mucho y barato o vender poco y caro, te da exactamente el mismo botín. Exactamente. Esa es la idea. Y al igual que en un mapa, las curvas más altas, en este caso las más alejadas del origen, representan mayores beneficios. El pico de la montaña es el beneficio máximo. Y aquí llegamos al núcleo del dilema. La empresa quiere subir a la cima de esa montaña de beneficios, pero tiene una limitación. La curva de demanda. La curva de demanda. No puede ir por donde quiera. La demanda es como la carretera que serpentea por esa montaña. No te puedes salir de ella. Qué buena analogía. Es perfecta. La empresa está conduciendo por esa carretera, la curva de demanda, y su objetivo es alcanzar el punto más alto posible. El punto más alto que la carretera le permita. Eso es. No es la cima de la montaña, sino el punto más alto de la carretera. Es ese lugar exacto donde la carretera apenas roza la curva de nivel más alta que puede alcanzar. En economía, a eso lo llamamos el punto de tangencia. El punto dulce, donde la realidad del mercado te permite obtener el mayor beneficio posible. Precisamente. En el estudio de los Cheerios, ese punto se encontraba a un precio de $4,40 y una cantidad de 14.000 libras. Cualquier otro punto les habría dado un beneficio inferior. Vale, hemos visto cómo una empresa encuentra su precio y cantidad ideal, pero eso parece muy estático. En el mundo real las empresas no se quedan quietas, buscan crecer. ¿Qué pasa con los costes cuando una empresa como Tesco pasa de tener una tienda a tener miles? Pues la respuesta es que, al principio, los costes por unidad suelen desplomarse. Es el fenómeno de las economías de escala. Es una de las fuerzas más poderosas del capitalismo moderno, la verdad. ¿Y por qué ocurre? ¿Es simplemente porque compran los materiales más baratos al por mayor? Esa es una parte, sí, la ventaja en la negociación. Pero las fuentes destacan dos ventajas más profundas. La primera es tecnológica. A ver. El ejemplo de una tubería es muy ilustrativo. Para duplicar la cantidad de agua que puede pasar por una tubería, no necesitas el doble de material. El área, que determina la capacidad, crece mucho más rápido que la circunferencia, que es lo que determina el coste del material. Es contraintuitivo, pero tiene todo el sentido. Más por menos. Exacto. Y la segunda ventaja está en los costes fijos. Piensa en la inversión en I+D de un nuevo fármaco o un anuncio en la Super Bowl. Una millonada. Claro. Si solo vendes 1.000 unidades, el coste por unidad es astronómico. Pero si vendes 10 millones, ese coste fijo se diluye hasta ser casi insignificante. Pero entonces, según esa lógica, ¿deberíamos acabar con una única empresa gigante para cada sector, la que tenga los costes más bajos? Y eso no ocurre. El crecimiento debe tener un límite. El texto menciona con mucho humor la ley de Dilbert de la jerarquía de la empresa. Me encanta. La idea es que, a medida que una empresa crece, la burocracia se dispara, ¿no? Se dispara. Si cada supervisor gestiona a 10 personas, una empresa de 1.000 trabajadores necesita una capa de gerentes para supervisar a los supervisores. Y para aprobar un gasto de 50 euros necesitas rellenar 3 formularios y conseguir 4 firmas. ¿Te suena? Cualquiera que haya trabajado en una gran corporación lo ha vivido. La agilidad se pierde, la comunicación se vuelve lenta y los costes de gestión empiezan a superar los beneficios de la escala. Supongo que, si soy el director de la fábrica de autos hermosos, el ejemplo ficticio, necesito saber 2 cosas. Primero, cuánto me cuesta, de media, fabricar cada coche. Y segundo, y quizá más importante, cuánto me costará producir el siguiente. Has dado en el clavo, esas son las 2 métricas. El coste medio y el coste marginal. El coste medio suele tener forma de U. ¿En forma de U? Sí. Al principio, al producir pocos coches, es muy alto por los costes fijos de la fábrica. A medida que la producción aumenta, el coste medio baja. Pero llega un punto en que la fábrica se satura. Hay que pagar horas extra, el mantenimiento se dispara y el coste medio empieza a subir de nuevo. ¿Y el coste marginal? ¿El coste del coche extra? Ese es el que determina el comportamiento del coste medio. La relación es como la nota media de un estudiante. Imagina que tu nota media es un 7. Vale. Si en el siguiente examen la nota marginal sacas un 9, tu media subirá. Si sacas un 5, bajará. Pues igual, si el coste de producir un coche más es inferior al coste medio, el coste medio bajará. Si es superior, subirá. Ah, claro. Por eso la curva de coste marginal siempre corta a la de coste medio en su punto más bajo. Exacto, en el punto de máxima eficiencia productiva. Entendido. Volvamos a nuestra empresa Autos Hermosos.
Para maximizar su beneficio, hace lo mismo que la empresa de cereales. Busca ese punto dulce, la tangencia entre su demanda y la curva de isobeneficio más alta. Y el resultado es que decide vender 32 coches a un precio de $5.440 cada uno. Es su decisión óptima. Óptima para la empresa, sí. Pero ahora llega la gran pregunta. ¿Es este resultado también óptimo para la sociedad? Pues según el criterio de eficiencia de Pareto, que es el que usan los economistas, la respuesta es un no rotundo. Se produce lo que se llama una pérdida de eficiencia. A ver si puedo explicarlo con una analogía. La pérdida de eficiencia es básicamente dinero que se queda sobre la mesa, ¿no? Eso es. Es como si un vendedor de fruta al final del día tirase manzanas perfectamente buenas a la basura, en lugar de venderlas más baratas, por miedo a que la gente se acostumbre al descuento. ¿Voy bien? Es una analogía excelente. Captura la esencia del problema. Ese valor, el de las manzanas que podrían haberse comido, se pierde para siempre. Vale. Ahora, traduzcámoslo a los conceptos económicos. El beneficio total para la sociedad es la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor. Y el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que estaba dispuesto a pagar y lo que pago. Si yo quería pagar 6.000 por el coche y lo consigo por 5.400, siento que he ganado 600. Y el excedente del productor es el beneficio de la empresa, claro. El problema está en los clientes que se queden fuera. Pensemos en el cliente número 33. Vale. Quizás estaba dispuesto a pagar $5.200. Y supongamos que el coste marginal de fabricar ese coche extra es de solo $3.500. Claramente, aquí hay un acuerdo beneficioso para ambos que no está ocurriendo. Pero parece estúpido. ¿Por qué la empresa deja ese dinero sobre la mesa? ¿Por qué no le vende el coche número 33 a ese cliente por, no sé, 4.500? El cliente feliz y la empresa se embolsa 1.000 extra. Porque para hacerlo, tendría que bajar el precio de los otros 32 coches que ya vende a 5.440. Al menos si no puede discriminar precios. Bajar el precio a todo el mundo para conseguir una venta adicional le haría perder más de lo que ganaría. Ajá, claro. Así que prefiere no hacer esa venta. Esa ganancia potencial para la sociedad que no se realiza, multiplicada por todos los clientes que se quedan fuera, es esa pérdida de eficiencia. Son las manzanas que se tiran a la basura. La clave para entender cuánto poder tiene una empresa para hacer esto, para fijar precios muy por encima de su coste, parece estar en la sensibilidad de sus clientes. Precisamente, el concepto técnico es la elasticidad de la demanda. Mide, en esencia, cómo de sensibles son los consumidores a un cambio en el precio. O sea, ¿cuánto cae la venta si subes el precio un 1%? Justo eso. Si la demanda es elástica, con una elasticidad mayor que 1, significa que los consumidores son muy sensibles. Una pequeña subida de precio provoca una gran huida de clientes. Pienso en una marca de refresco que tiene decenas de sustitutos casi idénticos. Correcto. En cambio, si la demanda es inelástica, con elasticidad menor que 1, los clientes apenas reaccionan. El ejemplo clásico es un medicamento vital o, la gasolina a corto plazo. La gente protesta, pero sigue necesitando llenar el depósito. Entiendo. Y una empresa que maximiza beneficios, curiosamente, siempre se asegurará de fijar su precio en el tramo elástico de su curva de demanda. ¿Por qué? ¿Parece contradictorio? Porque si estuviera en el tramo inelástico, significaría que podría subir el precio y la cantidad vendida caería tan poco que sus ingresos totales aumentarían. Así que seguiría subiendo el precio hasta entrar en la zona elástica. Y aquí cerramos el círculo. La capacidad de una empresa para poner un sobreprecio alto depende de lo inelástica que sea su demanda, ¿no? Totalmente. Cuanto menos elástica es la demanda, mayor es el margen de beneficio o sobreprecio que la empresa puede aplicar. Una empresa con un producto muy único, con pocos sustitutos, se enfrenta a una demanda inelástica. Y eso le da mucho poder de mercado. Exacto. Y es precisamente esta situación la que lleva a los gobiernos a crear políticas de competencia y leyes antimonopolio. Su objetivo es evitar que las empresas abusen de ese poder, proteger a los consumidores y reducir esa pérdida de eficiencia. Hoy hemos visto que la decisión de una empresa sobre qué precio poner y cuánto producir no es aleatoria. Es un cálculo preciso que busca equilibrar sus costes con la demanda del mercado para encontrar ese punto dulce. Y en el proceso hemos descubierto una tensión fundamental.
La búsqueda de la máxima rentabilidad por parte de una empresa con poder de mercado, es decir, casi cualquier empresa, conduce casi inevitablemente a lo que se llama una falla del mercado. Se produce menos de lo que sería socialmente óptimo. Exacto, generando una pérdida de valor para el conjunto de la sociedad. Para terminar, una última reflexión. Al principio de todo yo preguntaba cómo era posible que unos simples cereales tuvieran su propia curva de demanda. Y hemos asumido que esa demanda simplemente existía. Pero las empresas no son actores pasivos. En absoluto. Son increíblemente activas. Invierten miles de millones en intentar dar forma a esa curva de demanda a su favor, a través de la publicidad, el diseño, la creación de marca. Su objetivo no es solo informar. El objetivo es generar lealtad, crear una conexión que vaya más allá del producto. Exacto. Del fin último de toda esa estrategia de marca es hacer que la demanda de su producto sea menos elástica. Es decir, que seamos menos sensibles a una subida de precio. Quieren que cuando veamos su caja en el súper no pensemos cereales, sino mis Cheerios, que no haya sustitutos perfectos en nuestra mente. Así que la próxima vez que veamos un anuncio, podemos plantearnos una pregunta. ¿Nos está dando información útil para tomar una mejor decisión o está diseñado sutilmente para reducir nuestras opciones y darle a la empresa un poco más de poder para fijar un precio más alto? Un poder que, como hemos visto, tiene consecuencias para todos.